por algunos de nosotros es ya ampliamente conocido en los textos que trabajamos en las instituciones que aquí concurrimos. Sin embargo, sí queremos hacer una presentación. Es el doctor Hugo Semerman Merino, profesor investigador en el Colegio de México, en el Centro de Estudios Sociológicos. Tiene la carrera iniciada de Sociología Rural en la Universidad de Wageningen, Holanda. Es maestro en Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, licenciado en Derecho de la Universidad de Concepción de Chile. En su actividad académica más relevante, y para no mencionar toda, mencionaré solamente la coordinación del programa de investigación Sujeto, Subjetividad Social del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias del CRIM, profesor asociado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con sede en México, representante del Centro de Estudios Sociológicos ante el Consejo Consultivo del Colegio de México, coordinador del Grupo de Trabajo sobre Teoría y Método del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Entre sus libros más relevantes que nosotros con más frecuencia utilizamos están Los Horizontes de la Razón, El Sujeto, Existencia y Potencia, editorial Antropos, Barcelona, Umbrales, el problema de la subjetividad social, en Antropos, Barcelona, Conversaciones didácticas, el conocimiento como desafío, seminario impartido en la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Comahue, Argentina, Reflexiones en tiempos de la globalización, reformas de Estado y reformas educativas, la crisis de las ciencias sociales, Centro Boliviano de Investigación Educativa, ediciones Sevilla y La Paz. El maestro Hugo Semerman tiene pues con nosotros un trabajo que ha venido realizando ya de unos años. Nos ha acompañado, quisiera comentar, en los encuentros de investigación educativa a lo largo de toda esta historia de los encuentros. Quisiera presentarlo en este sentido como uno de los investigadores que son decanos de los encuentros. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por la presentación. Quisiera yo hacer ante ustedes, en torno del tema, que aparece como un tema extraño, estrambótico. No sé si al leerlo ustedes lo entendieron o no, porque a mí en lo personal me costó entenderlo. Porque de alguna manera conjuga dos problemas que no siempre es usual analizarlos de una manera armónica o en una articulación conceptual, como es por una parte el problema de la historia y de otra el problema de la autonomía. Y todo eso con una calificación que es la de considerar la historia y la autonomía en el sujeto, no del sujeto. Y esto tiene, desde luego, implicaciones desde lo gramatical, en el plano filosófico, en el plano ético y, por lo tanto, también en el plano epistémico, si por episteme entendemos el esfuerzo del hombre por construir una relación con la realidad. No es en sí la realidad ni es la relación, pero sí es el esfuerzo de su construcción. Desde esta perspectiva, entonces, lo epistémico es parte de la vida cotidiana. Todos los días construimos relación con las circunstancias que nos rodean y, por lo tanto, deja el concepto de tener una acepción excesivamente recluida al discurso más elaborado, por ejemplo, en el plano de la filosofía,
como es lo epistémico en relación con el fundamento último de la ciencia, como es la gran tradición que hemos heredado desde hace bastantes siglos de esta parte, por ejemplo en autores como Kant y otros. Aquí la episteme es parte entonces de la experiencia y por lo tanto parte del comportamiento cotidiano, en tanto el comportamiento acompañado de pensamiento es una constante construcción de relaciones con las circunstancias en la vida diaria. De otra parte, tenemos que el problema de la historia tiene también o comienza a asumir un rango particular. Y yo quisiera hacer algunos señalamientos que permitan vincular historia, autonomía, con este problema de la epísteme entendida como se las estoy mencionando. La epísteme, en tanto relación con la realidad, no solamente, como digo, es parte de la vida personal cotidiana, sino también la epísteme rige el funcionamiento de las instituciones. Y en cierta medida, entonces, lo epistémico puede ser también ideológico, puede ser incluso lógica burocrática. Edgardo Lander, un colega que nosotros hemos vinculado a algunos de los programas que hemos iniciado en el colegio y que después siguieron durante un tiempo en la Universidad de la Ciudad de México, acuñó el concepto que me parece adecuado, epístemes institucionales. Y eso creo que es una realidad. Las instituciones, y desde luego las educativas, pero todas en general, tienen una epísteme que las regula. Y esa epísteme regula el comportamiento, jerarquiza, fija pautas, valora de alguna manera el comportamiento adecuado de las personas. Por lo tanto, podríamos decir que en las instituciones, de alguna manera, hay como teorías del conocimiento encarnadas, cristalizadas. Por lo tanto, cuando nosotros planteamos el problema de la epísteme, nos estamos planteando la necesidad del individuo, sea en el ámbito de la vida cotidiana, sea en el ámbito del trabajo, sea en cualquiera de los ámbitos en el que él cumple un rol o una función, la necesidad de distinguir entre esas funciones que cumple, esos roles que cumple y la persona que cumple esos roles. En esta acepción estoy yo tomando, por lo tanto, el concepto de epísteme. Implica, por lo tanto, un distanciamiento de cada uno de ustedes respecto de lo que hace en la sociedad. Porque de otro modo, el ser humano es rápidamente atrapado por una lógica, la lógica que le impone a su propia subjetividad, la lógica de la función que cumple. Soy tal cosa más esta otra, más esta otra. Y en definitiva la persona termina siendo una sumatoria de roles y de funciones para olvidarse de sí mismo. Y por lo tanto todo aquello que es estrictamente hablando lo humano, eso irrebasable de la que hablaba Lyotard, no tiene presencia. Y esto es importante señalarlo porque en la medida en que los seres humanos se subordinan a los roles que cumplen, a las funciones que cumplen, terminan siendo instrumentos de esos mismos roles o de esas mismas funciones, y en el plano psicológico y valórico eso tiene grandes implicaciones. Es una, no la única, pero una importante razón de la subordinación, de la pasividad, a veces de la pérdida de sentido, del no se puede, del ni modo, que es parte de una lógica que es inherente a la sociedad, la lógica que se expresa en las funciones que el hombre cumple en la sociedad. Y esa lógica siempre ha sido, desde que está organizada la sociedad humana, la lógica del poder. El poder es eso. El poder es ubicar a la gente en funciones, dentro de un conjunto de roles que tienen relaciones entre sí, diferentes relaciones, generalmente jerárquicas o complementarias, y es eso lo que en otros términos llamaríamos orden. Por lo tanto, en la medida en que nos sometemos a esas funciones, la individualidad, la subjetividad de cada quien
termina siendo dominada por esa lógica del poder-orden que se impone a través de las funciones. Por lo tanto, desde esta perspectiva, la epísteme es ese distanciamiento. Es un distanciamiento que supone una postura racional, una postura deliberada. No es producto de un acto cualquiera, no es producto de una ocurrencia, ni menos de una inspiración. Supone postura, supone colocarse, supone entender qué es lo que me determina. Y eso es una de las empresas fundamentales en la sociedad moderna. ¿Por qué en la sociedad moderna? Porque uno de los rasgos de la sociedad moderna es precisamente la imposición de una red compleja de funciones que todos los días tenemos de alguna manera que cumplir y que terminan por transformarse en dimensiones de uno mismo. La literatura, desde hace muchos decenios, que viene denunciando esto. Hay autores muy conocidos por ustedes que de alguna manera tuvieron la premonición de que esto estaba por ocurrir cada vez de manera más fuerte. La obra de Kafka podría ser un ejemplo, o la obra de Musil otro, que son autores que escribieron en momentos de profundas crisis, en el caso de ellos, de un país concreto como fue Austria. Decir, el hombre no es solo el conjunto de sus roles, el hombre es algo más que eso. E implica, en la perspectiva en que nosotros nos estamos colocando, ese distanciamiento para poder reconocerse a sí mismo al interior de sus propias determinaciones. Esto es fundamental entenderlo para poder darle sentido a la relación entre historia y autonomía. Porque detrás de lo que estoy señalando está el gran tema que ha preocupado siempre a los filósofos, que preocupa algo, aunque no lo suficiente, a las ciencias sociales de hoy día, y que preocupa poco a la educación, en circunstancias que debería ser quizás una de sus preocupaciones centrales. Me refiero a la siguiente afirmación que tiene tantos siglos de plantearse como pensamiento racional hay, por lo menos en el Occidente, que es entender de que la sociedad humana, esa que nos cobija, no está completamente organizada, no está completamente determinada. Porque si fuera así, si todo lo que nos acontece todos los días o en el tiempo histórico estuviera perfectamente ceñido a ciertas lógicas de determinación, como le gusta señalarlo a los discursos científicos, el hombre no tendría espacio dentro de la propia sociedad. Y eso es importante porque lo que ocurre es que los fenómenos sociales, los fenómenos económicos, los fenómenos políticos, institucionales, tecnológicos, todo aquello que de alguna manera podríamos considerar que es el conjunto de condicionamientos de la persona, del individuo, de los grupos, no agota las determinaciones sobre la persona. Hay espacios sociales, hay espacios en la sociedad humana, lo estoy diciendo en ese nivel de abstracción, que no están determinados, que están indeterminados. Y estos espacios indeterminados son precisamente los espacios de actuación y de reactuación del hombre, para él ser constructor de sus propias realidades. Esto es una afirmación fundamental, que si nosotros la analizamos desde una perspectiva muy amplia, está presente en casi todos los grandes pensadores. Desde la gran filosofía griega, que de alguna manera dio paso a esto, cuando inaugura los discursos de la racionalidad del Occidente en el siglo V a.C., el siglo IV a.C., hasta hoy. Cuando se señala, por ejemplo, por algunos analistas de la época, que el hombre pudo romper con las cosmogonías que lo tenían aprisionado o atrapado en el estilo de Píndaro o gente así, por un acto de voluntad, de enfrentarse a las circunstancias y de señalar que pueden las cosas hacerse y decirse y por lo tanto pensarse de una manera diferente. Es lo que pasa con la Edad Media. La Edad Media también es un gran momento de ruptura de estos condicionamientos y esto hay que recuperarlo, porque muchas veces se cree que la Edad Media es la edad del oscurantismo. No es la edad del oscurantismo.
La Edad Media, por lo menos la Alta Edad Media, es un momento de génesis de los pensamientos más brillantes que surgieron y se desarrollaron 100 o 200 años después. Y su gran aporte está precisamente en haber hecho el esfuerzo de distanciarse de ciertos lenguajes que aprisionaban al hombre, por ejemplo, en la lectura de la naturaleza. Como es la inauguración de los lenguajes geométricos, de los lenguajes matemáticos que se crean en la Edad Media y que permiten posteriormente el gran desarrollo de la física en el siglo XVII y que de alguna manera representan otra forma de ver los fenómenos naturales, rompiendo con los lenguajes de la escolástica. Y seguimos. Y en el siglo XIX tenemos el pensamiento de Fichte y gente así que se centra de una manera muy clara en la autonomía del sujeto, en la capacidad, como decían ellos en ese momento, siglo XIX, en la capacidad de autodeterminación, la gran preocupación de la filosofía clásica europea del siglo XVIII y del siglo XIX. La capacidad de autodeterminarnos. La capacidad de autodeterminarnos no escatológicamente, sino cotidianamente, que de alguna manera es el gran reto que desde una perspectiva diferente recogen algunos autores de diferentes orientaciones tan distintas como podría ser Nietzsche, por ejemplo, con su rescate de la subjetividad, con su rescate de la voluntad, entre otras cosas, con su rescate del deseo, con su cuestionamiento al discurso filosófico de alguna manera enquilosado, y Marx, que es parte de esta herencia de pensadores que rescatan esta autonomía del ser humano frente a sus propias circunstancias. En las tesis sobre Feuerbach, por ejemplo, Marx señala en la tercera tesis de Feuerbach esta idea central. Una idea central que la repetimos a veces como papagayo, pero que no terminamos por entender. Así como el hombre está determinado por sus circunstancias, también crea sus circunstancias. Esa famosa frase, el educador puede también ser necesario que sea educado. O sea, aquello que hemos recibido y que nos conforma debe ser a su vez reconformado. Y esta es una manera de rescatar no solamente el pensamiento, sino la voluntad y toda la subjetividad dentro de una perspectiva fundamental, que es la del hombre como constructor, el hombre como hacedor de sí mismo y de sus realidades, aquellas que lo rodean. En el siglo XX tenemos también en esa misma línea el pensamiento de Apple, por ejemplo, cuando él dice, deteniéndose un poco en el problema, que hay una enorme cantidad de condicionamientos potentes en el ser humano que son inconscientes y que por lo tanto es tarea del hombre hacerlos conscientes. Punto muy importante en la educación, porque implica de alguna manera el rescate de las riquezas dormidas, o como diría Musil, apostar a la poesía todavía no escrita del hombre. Es de alguna manera entender al hombre como algo inacabado y que se tiene que ir constantemente acabando, autoconstruyendo y junto con autoconstruirse, construir las circunstancias que lo determinan. Esta dialéctica, determino porque estoy determinado y estoy determinado precisamente para determinar. Esa dialéctica central. Precisamente hoy, más que en ningún otro momento, es una idea fundamental. Porque muchos discursos que recibimos constantemente, cotidianamente por los medios de comunicación y a veces por medios más sofisticados que los medios de comunicación, nos están convenciendo de que estamos tan determinados que no hay de otra que hacer lo que ese discurso nos obliga a hacer. Es de tal modo fuerte ese discurso, y por eso es un discurso hegemónico, que tenemos que entender que esas determinaciones son como cárceles, como atrapamientos que no le dan al hombre ninguna chance más que hacer lo que las determinaciones de alguna manera están prescribiendo que haga. Ese es un punto muy importante, porque ese punto nos domina no en el gran pensamiento. En el gran pensamiento el hombre a lo mejor se puede liberar, sino que nos domina en la vida cotidiana, en el ejercicio del rol, en el ejercicio de la función. Cuando terminamos por vernos a nosotros mismos, no desde nosotros mismos, o sea, en la acepción de estos autores, no de lo que el hombre es como tal, con toda su carga subjetiva, sino de lo que el rol me permite leer de mí mismo. Y entonces uno se encuentra de pronto con conclusiones absolutamente estrambóticas, como el decir, es que yo no puedo hacer esto que usted me pide porque el rol me lo impide. Pero ¿cómo el rol se lo va a permitir? El rol no se lo puede permitir.
El rol o la función es por definición una institución. Está impuesta por la sociedad, está impuesto por el orden al cual aludí hace un momento atrás. Entonces, el decir que el rol A que yo cumplo me impide hacer cosas diferentes es una tautología. Es más que una tautología, una manera un tanto cínica de evadir la responsabilidad con uno mismo. Pero por supuesto, la sociedad está organizada en esta lógica de poder orden. Impone una estructura de roles, impone una estructura de funciones. Eso es lo normal. Es lo que permite que una sociedad funcione con una cierta estabilidad. Pero es al interior de esa estabilidad, donde siempre ha sido así, el hombre tiene estos espacios de no determinación, estos espacios no determinados, que son precisamente los espacios de su propia creatividad. Creatividad. Para hacer cosas grandes o cosas pequeñas, no importa. Creatividad, en el sentido de ser el espacio desde el cual el hombre construye. Y por lo tanto es aquí donde tenemos que rescatar eso que la psicología ha pretendido a veces infructuosamente rescatar, que es ese gran mundo desconocido, aún a pesar de todos los aportes que se han tenido durante los últimos 100 años, de la subjetividad. Aquí nos encontramos con quizás de los problemas más importantes que nos hereda el siglo pasado. Y sobre todo es una herencia para quienes están preocupados de los procesos de formación. Principalmente los maestros, pero no estrictamente solo los maestros, pero principalmente los maestros. El proceso de formación es un proceso complejo porque implica muchos procesos simultáneos. Yo me formo a la vez que tomo conciencia de lo que me rodea. Tomo conciencia de lo que me rodea y me asumo como sujeto en ese contexto. Esta es una idea y un concepto que está claro en el plano del discurso teórico, pero que cuando lo traducimos a discursos prácticos falla mucho. Es de una manera clara alude a uno de los temas fundamentales que se comienzan de nuevo a redescubrir hoy, a finales, o más bien a comienzos del siglo XXI, que es recuperar, mirando al sujeto como central, algunas viejas categorías que el pensamiento había acuñado siglos atrás, a veces milenios atrás, y que después dejó de lado, sobre todo a partir de este logocentrismo que se impone sobre todo en Occidente a partir del siglo XVI y del siglo XVII. Ese logocentrismo que permitió al hombre un gran salto, sin duda, en la construcción del conocimiento de la naturaleza y de la propia sociedad a partir de mediados del siglo XIX en adelante, pero de la naturaleza a partir del siglo XVI, quizás antes. Ese logocentrismo limitó, en la medida que transfirió la carga del razonamiento o la forma del razonamiento a la construcción de objetos científicos, limitó la capacidad del hombre de mirarse a sí mismo. Si nosotros analizamos desde esta perspectiva, por ejemplo, los inicios de las psicologías del siglo XX, por ejemplo, como Freud, vemos que Freud es heredero todavía de esto, es heredero de alguna manera de este logocentrismo y transforma la psique en un objeto casi anatómico, susceptible de desarmarse o de armarse, que es precisamente la gran crítica que de esta perspectiva le formula a Freud no solamente un Jung, que quizás es otro tipo de crítica, sino Viktor Frankl, con su concepto de proyecto, con su logoterapia y todo ese tipo de cosas. Lo que me interesa aquí destacar es el problema del peso enorme que tienen ciertas estructuras categoriales para analizar la subjetividad humana y que en la medida en que todavía llevan o llevan la impronta de esas lógicas mecánicas para analizar todo, como fue la que se inicia, digamos, con la gran filosofía cartesiana en el siglo XVII, evidentemente podemos perder la posibilidad de entender algunas cosas, algunos fenómenos, algunas realidades, algunas dinámicas que no son claramente susceptibles de analizarse en el marco de esas lógicas tan mecánicas. Esto es importante no solo en el plano del método, no solamente en el plano de la construcción del conocimiento,
sino fundamentalmente en el plano fundamental que debería preocuparnos en este instante, que es cómo podemos, como seres humanos, enriquecer esa subjetividad humana. Lo que los analistas de la literatura de hoy, como por ejemplo como Arnold Bloom, destacan a partir de las obras de los grandes genios de la literatura, como por ejemplo el caso de Shakespeare, cuando dicen se ha producido una expansión de la subjetividad. Si nosotros analizamos la literatura, si nosotros analizamos la pintura y la música de los últimos 100 años, por ejemplo, vemos que efectivamente se está dando un proceso complejo de esto que Bloom llamaría la ampliación de la subjetividad. Ese hecho que nosotros pasamos a veces por alto. Pero si analizamos el problema de la experiencia humana o de la subjetividad, desde el ángulo de los discursos logocéntricos, todavía vigentes, desde los ángulos tanto de los discursos de las ciencias duras como del ángulo de las ciencias sociales, vemos que eso no es así. Vemos que esa expansión de la subjetividad que se ha ido dando en la literatura a partir del siglo XVI en adelante, con altas y bajas, con avances y retrocesos, porque tampoco es una lectura efectivamente lineal. Si nosotros comparamos la literatura inglesa isabelina con la literatura clásica francesa de ese siglo o del siglo posterior, vemos que no es un camino lineal, que de pronto los avances, por ejemplo, de la literatura isabelina no se correspondieron a los avances de la literatura clásica francesa. Es decir, el hombre busca, encuentra, pero también se desencuentra. Sin embargo, si lo vemos en términos de una gran tendencia histórica, sin duda alguna se ha ido dando una gran expansión. Y eso ha estado muy claro en las revoluciones estéticas del siglo XX. Las grandes revoluciones estéticas del siglo XX han significado una reincorporación o una reapropiación de esa condición de lo humano, de esa apropiación de la subjetividad creativa, que no se ciña a lenguajes prefabricados o predeterminados. Eso es lo que caracteriza a la literatura del siglo XX, a la pintura del siglo XX y a la música del siglo XX. Para algunos son, de alguna manera, todavía como balbuceos, como búsquedas no totalmente consolidadas, pero son búsquedas. Y esas búsquedas en ese ámbito de la creatividad humana sí nos están enseñando cosas muy importantes, pero sin embargo no se acompañan esas búsquedas de expansión de la subjetividad en los discursos de la ciencia. Los discursos de la ciencia todavía están muy atrapados a ciertos rigores, a ciertas formalidades, a ciertas estricteces que todavía hemos heredado de un discurso excesivamente logocéntrico, a pesar de que comienzan también las críticas en ese sentido. Por ejemplo, en la historia. En la historia, con la reimplantación en la forma del razonamiento histórico. Sus materiales completos. Hoy, en la noche, por la noche, el comité organizador nos reunimos y hacemos una información ya de cómo vamos hasta este momento. Se están registrando los compañeros a los que no se les han entregado materiales y hoy sabemos en la noche ya cómo estamos y ese problema lo resolvemos mañana, también en el transcurso de la mañana. Entonces, serían esas las indicaciones y las otras a través de sus directores y los miembros del comité lo resolvemos mañana. ¿Continuamos? Menos mal que no fue la sinfonía inconclusa. Decía que este enriquecimiento de la subjetividad que expresa el arte y la literatura, y de manera muy fuerte a partir de las grandes revoluciones estéticas del siglo XX, no ha tenido su correspondencia necesariamente en los lenguajes científicos. Y creo que ese es uno de los tópicos que hoy día más deben preocupar, porque de hecho el pensamiento científico de hoy, tanto en el ámbito de las ciencias duras como en el ámbito de las ciencias sociales o de las humanidades, está experimentando una transformación de la que no tenemos plena conciencia en este instante. Y que
se explica porque comienzan ahora a tener presencia en la discusión científica cuestiones que se vienen arrastrando desde hace muchos decenios. Pero sabemos nosotros que los cambios que se experimentan en el hombre, en su capacidad de ser sujeto, de enfrentarse a sus circunstancias, no es una situación mecánica que se sucede de manera casi inmediata cuando se dan los factores que favorecen ese cambio, sino que puede haber grandes desfases en el tiempo. Hoy, por ejemplo, yo colocaría como en el centro del debate por las implicaciones que tiene no solo en la construcción del conocimiento, sino porque tiene clarísimas repercusiones en los procesos formativos. Es un cambio en las categorías clásicas con las que hemos estado entendiendo lo que es realidad, lo que es la subjetividad del hombre. Esa categoría que hemos heredado nosotros desde hace muchos siglos, por lo menos los últimos 400 o 500 años, son las que en este momento experimentan crisis. Por ejemplo, las categorías más asociadas al carácter científico, como es, por ejemplo, la categoría de causa, la categoría de previsión, incluso la categoría de explicación, son las que en este instante están cuestionándose. Lo que no significa, desde luego, dejarlas de lado, no. Significa cuestionarlas en términos de verlas en su mayor complejidad. Lo que está ocurriendo, para ser todavía más claro, es que son categorías que, no abandonándose, están suponiendo que deban ser reutilizadas a fondo, entendiendo las complejidades que allí se contienen y que durante mucho tiempo no veíamos. Entre las categorías más importantes que en este momento tienen emergencia y que surgen en la física, ni siquiera en la historia, ni siquiera en el ámbito de la sociología o de la economía, sino de la física, es la categoría de la indeterminación. Es una categoría central de la discusión de hoy y que emerge con la física relativista y sobre todo con la mecánica cuántica, y que posteriormente tiene una serie de traducciones en los lenguajes incluso simbólicos y en los lenguajes de las ciencias sociales. Para ponerlos a ustedes como una referencia. Pero junto con esta, de pronto aparece, digamos, la necesidad, digamos, de entender que la realidad no es posible simplemente entenderla como un conjunto de objetos, que yo pueda razonar en función del principio de la identidad. Es decir, que ha sido el sinónimo de cientificidad durante muchos siglos, por lo menos del siglo XVII en adelante, quizás desde antes. Que la realidad es más compleja, sobre todo si pensamos en este momento en la realidad social, en la realidad de la sociedad humana. Es decir, no es una constelación de objetos que yo tengo delante y que se trata de llegar a alcanzar ontológicamente como una malla que yo lanzo para capturarlos, organizarlos y transformarlos en objetos. No, la realidad es más que eso. Y ya lo sabemos desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX con Dilthey y gente así, que la realidad no es una conjunción de objetos. La realidad es más que eso. La realidad, en la medida en que es un resultado del propio hombre, un resultado de la propia acción del hombre individual y también de las distintas formas de lo colectivo, no puede agotarse en objetos sencillos, susceptibles de ser apropiados por el principio de determinación y de identidad. Ahí hay un punto muy serio que tiene muchos desafíos que hoy día no se terminan todavía por aclarar. Pero también hay otros cambios que vienen desde otros orígenes. Por ejemplo, el siglo XX nos demostró claramente, y creo que uno de los problemas psicoculturales que vivimos hoy día es parte de ese colapso que se produjo en el siglo pasado, en el siglo XX, es mostrar que la historia misma de la sociedad humana no es una historia susceptible de preverse, sujeta a las legalidades o a las lógicas legaliformes. Es decir, que las leyes que rigen los fenómenos de la sociedad humana no son tan claras, no existen o son mucho más complejas de lo que se pensó en el siglo XIX y en gran parte del siglo XX, por lo menos toda la primera mitad. Toda la primera mitad del siglo XX vivió en ese optimismo científico, de que la sociedad humana era posible de conocerse porque habían leyes que regían ese conjunto de fenómenos. Lo que el siglo pasado nos demuestra es que eso no es tan claro, que hay enormes complejidades que no se agotan en simplemente de entender o de inferir desde leyes ciertas conclusiones. Y esto ha colocado
y esto es fundamental desde el punto de vista de la educación, ha colocado de nuevo en el centro de la discusión, tal como pudo serlo en el siglo V antes de Cristo, con los grandes filósofos presocráticos, al sujeto. El sujeto como individuo o el sujeto en sus distintas formas sociales está en el centro del debate, nuevamente, como pudo estarlo también en el siglo XVIII, pero quizás en una acepción diferente. Hoy el sujeto está en el centro porque la realidad es una realidad que construye el propio sujeto. Y esto tiene una enorme cantidad de implicaciones, entre las cuales una de las más importantes está en enriquecer, y aquí viene el punto, de enriquecer el pensamiento entendido como formas de razonamiento. Entonces, lo que se trata es de hacer más complejo, de hacer más potente, por lo tanto, esa forma que el hombre tiene de pensar sus circunstancias y a sí mismo. Es aquí donde entonces surgen una serie de categorías que se vienen acuñando desde mucho tiempo y que hoy día de nuevo comienzan a ocupar un lugar central. Categorías que fueron olvidadas hace siglos, que tuvieron su origen quizá en el pensamiento clásico, que tuvieron después presencia en el pensamiento teológico, sobre todo en la escolástica, por lo menos hasta el siglo XII o siglo XIII, que es la categoría hoy en proceso de recuperación, como la categoría de la necesidad, como la categoría de la potencia. Eso no son simplemente alegorías, no son retóricas baratas, no, aluden a fenómenos que no parecen ser susceptibles de entenderse de otro modo. Sin embargo, cuando nos detenemos en esa discusión, son categorías poco conocidas, son categorías poco desarrolladas, poco exploradas en sus funciones tanto cognitivas como nociológicas, pero ahí están en el debate. Y están en el debate precisamente para poder rediseñar de alguna manera lo que aquí podríamos llamar el proceso mismo de formación. ¿Cómo sería hoy en la sociedad tecnológica y en la sociedad globalizada la paideia? ¿Qué paideia es la pertinente de trabajar hoy en el contexto de la sociedad tecnológica y de la sociedad globalizada? Eso no es una pregunta. Es una pregunta de difícil respuesta, pero está en el centro del debate. En este contexto se ha producido y se comienzan a dar una serie de aproximaciones para enriquecer el lenguaje, a partir de la premisa que el lenguaje puede contribuir enormemente, como de hecho es así y ha sido probado empíricamente, enriquece el pensamiento, como también es cierto lo otro. También es cierto que la pobreza del lenguaje, y ustedes como maestros lo sabrán mejor que yo, lo empobrece el pensamiento. Esta idea que parece tan sencilla de decir es enormemente difícil de entender, porque la tendencia es a disociar pensamiento y lenguaje, algo que los especialistas saben de sobra que no puede darse. Sin embargo, en la vida cotidiana, en el discurso cotidiano, se da con una gran facilidad la separación de pensamiento y de lenguaje. Hoy se está haciendo un esfuerzo enorme, desde el siglo XIX en adelante, por ejemplo con Nietzsche, entre otros, de enriquecer el lenguaje. Y hoy día uno de los temas centrales en la discusión, incluso de los lenguajes nomológicos, es la recuperación de la metáfora. Pero como para hacerlo a ustedes simplemente como un indicador mínimo de esta discusión que indudablemente es mucho más amplia. Es decir, la metáfora como una nueva forma de construcción de conceptos que permitan establecer relaciones más claras. Este es un punto muy importante, esta relación pensamiento y lenguaje, al cual nos está llevando esta herencia del siglo XIX, del siglo XX, como es de colocarnos solo frente a la historia a partir de demostrarnos, ese siglo eso lo demostró, de que la historia no decía leyes, sino que era construcción de los hombres. De construcción de los hombres, por supuesto, dentro de ciertas condiciones de posibilidad, que no es el tema de discusión. Es a partir de esto, entonces, donde nosotros a comienzos del siglo XXI tenemos a nuestro favor la posibilidad de trabajar sobre la base de herencias potentes que nos heredaron muchos autores insignes que trabajaron, pensaron desde el siglo XIX y durante todo el siglo XX. Y ahí están esperando que sean utilizados en un propósito o con un propósito formativo o pedagógico. Estoy pensando en dos grandes líneas dos grandes líneas que conforman esta herencia intelectual que hoy día tendríamos nosotros que poder retomar, porque ambas apuntan al concepto o al problema de la autonomía. Y desde la autonomía apropiarse como constructores de la realidad. ¿Por qué? Porque el ser autónomo
para ponerlo en términos conceptuales relativamente delimitado, implica no ser un mero reflejo de las circunstancias, no ser una mera expresión de aquello que me determina, sino reconocer la posibilidad también de determinar. Por lo tanto, está el concepto de autonomía suponiendo ese distanciamiento del que estaba hablando hace un momento atrás, ese distanciamiento para no ser simplemente víctima de aquello que me determina en un momento de la historia, sino ser capaz de colocarme frente a esa determinación. Y esa capacidad de distanciarse y de colocarse para reinfluir sobre las circunstancias es la autonomía. Y desde esa autonomía poder reapropiarse de toda la experiencia histórica, de toda la acumulación que tenemos en nuestra memoria, se haga consciente o inconsciente. A partir de esta afirmación es donde surgen estas dos líneas fundamentales que nos dejó, no solo nos dejó, que se iniciaron de alguna manera, unas claramente en el siglo XX y otras ya con antecedentes en el siglo XIX. Estoy hablando de la psicología y de la lingüística. Es decir, son dos grandes campos problemáticos que conforman una enorme cantidad de dispositivos y de instrumentos que nos permitirían, reapropiados en un discurso formativo, permitir avanzar gigantescamente y a lo mejor con cierta velocidad en resolver este problema de el individuo centro, el individuo que no está simplemente conformado por sus circunstancias, sino el individuo capaz de construir sus circunstancias. Ahí está el desafío. La psicología ha mostrado, sobre todo las psicologías cognitivas, han mostrado todos esos mecanismos propios de la subjetividad desde los cuales el individuo puede ser potenciado. En todas las variantes teóricas que ustedes puedan elegir. Desde un Piaget en adelante. Sería cosa de detenerse y decirles cuáles son estos mecanismos. Esa es precisamente la tarea. Esos mecanismos están descritos. Están descritos quizás en algunos autores en un ciclo vital del hombre. El problema entonces no es reducir esos mecanismos dinámicos a esos ciclos vitales que podrían ser el ciclo de la niñez o parte de la adolescencia, sino ver qué se puede hacer con esos dinamismos psicológicos descritos por estos autores en el momento posterior ya a la terminación del proceso de formación psicogenética de una persona. ¿Qué pasa con un hombre de 30 años, por ejemplo? ¿Qué pasa con un hombre de 35 años? ¿Qué pasa con un hombre de 40? Estas son preguntas muy relevantes en sociedades altamente tecnológicas que están suponiendo, como ustedes lo saben por experiencia personal, un constante proceso de calificación y de recalificación para poder insertarse y reinsertarse constantemente a un mercado constantemente en cambio tecnológico. O sea, el proceso de la formación, en términos incluso técnicos, profesionales, no termina a los 24 o 25 años, no termina nunca. Por lo tanto, en ese contexto que es propio de las revoluciones tecnológicas que estamos viviendo hoy día y que son parte de la globalización, este proceso de recuperación de los mecanismos dinámicos no termina a los 18 años o a los 20 años, termina mucho después. La experiencia que nosotros hemos tenido en México con alumnos de 40 años, con alumnos de 50 años, que han demostrado tener una creatividad incluso mayor que los jóvenes de 23 o de 24 años, me lo demuestra a mí en lo personal, como un problema social. El poder recuperar esos dinamismos en etapas de edad muy superiores, porque la sociedad se va prolongando en su esperanza de vida y por lo tanto también la posibilidad de ser activo se prolonga en el tiempo. Y esos son problemas no resueltos. No resueltos. Porque no se trata de traducir todos estos mecanismos psicológicos a terapias múltiples. No. Eso por lo cuento. Aquí lo que yo estoy señalando es la regulación de esos mecanismos como los mecanismos de las equilibraciones piagetianas, por ejemplo, en etapas posteriores de la vida. Es decir, cuando estamos enfrentando a circunstancias cada vez más complejas y en proceso constante de cambio, que exigen al hombre la conciencia, la lucidez y la capacidad, incluso instrumental, de poder actuar sobre esas circunstancias si queremos que el hombre no sea víctima de esas circunstancias. Eso es lo que pasa hoy día. Hoy estamos enfrentando una sociedad tan compleja y tan determinista que el hombre se siente víctima de ella y se siente prácticamente envejecido a los 45 años o a los 50. Cuidado con eso. Porque eso también es parte no solamente de una lógica tecnológica o de una lógica económico-tecnológica, este es un tema mucho más vasto, sino que también es parte de un discurso ideológico. Y ese discurso ideológico se basa de alguna manera en estos condicionamientos estructurales. Indudablemente. Es decir, yo puedo comenzar a argumentar
que la sociedad cambia tan rápidamente y el hombre no puede cambiar a esa misma velocidad, que entonces, como yo tengo que estar al tanto de esos cambios, ¿cómo se está resolviendo? Por ejemplo, en el plano de la economía, se resuelve simplemente a través de las remociones, a través de los desplazamientos de generaciones. Y en este momento, entonces, el promedio de edad de una persona en condiciones de ser activa es cada vez menor. Y por lo tanto, cada vez más uno observa que esa gente con experiencia acumulada, que tiene una potencialidad enorme, es reemplazada por gente que no tiene ninguna experiencia y menos potencialidad, pero evidentemente es más barata, cuesta menos. Entonces, estamos enfrentando problemas que no son nada de filosóficos, que no son nada de especulativos, sí, son problemas directamente vinculados a la sobrevivencia de la gente en la sociedad globalizada y en la sociedad tecnológica. Es decir, en ese plano también estoy recuperando las aportaciones de la psicología cognitiva. Y de otra parte tenemos la lingüística. La lingüística desde un Humboldt en adelante, con esa enorme afirmación de Humboldt de comienzos del siglo XIX, cuando señalaba qué es el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es la forma que el hombre tiene para abrazar su mundo. Por lo tanto, si el abrazo es pequeño, el mundo es pequeño. Si el abrazo es gigante, el mundo es gigante. Y eso pasa por el lenguaje. Ese gran sistema de significante. Probablemente aquí hay muchos lingüistas o gente experta en el tema. Yo lo veo desde afuera, lo veo desde el punto de vista epistémico. Pero parto de una premisa chomskiana, que no significa adscribirnos a las gramáticas transformacionales o como se quiera llamar. Estoy hablando simplemente de una afirmación nítida que hace Chomsky desde la lingüística cartesiana en adelante, cuando señala que si hay algo que caracteriza al lenguaje humano es su uso creativo, nada más que eso. Su uso creativo para diferenciarlo del lenguaje del animal y del lenguaje de la máquina. Y sobre todo del lenguaje de la máquina, porque hoy día constatamos la presencia de todas estas personas que idolatran la máquina, que la idolatran tanto como para reemplazar la máquina, para reemplazar la máquina al sujeto. Pero eso se da. En circunstancia que ese lenguaje es evidentemente un lenguaje que supone una programación y esa programación supone un sujeto. Todavía no conozco yo, por lo menos, una máquina que se autoprograme. El único que puede autoprogramarse todavía, y no sé por cuánto tiempo más, es el ser humano. Y en este sentido, entonces, la idea que se rescata en la lingüística con tantos autores, Benveniste, etcétera, etcétera, Roland Barthes, para citar Merleau-Ponty, en fin, de diferentes ópticas, evidentemente está el problema del lenguaje y la reincidencia del lenguaje en tanto conexión de la subjetividad con el mundo externo sobre el mundo interno, es decir, el lenguaje como un gran apoyo al enriquecimiento de esta subjetividad. Y eso es un punto que hoy día está flaqueando. Porque si nosotros comenzamos a analizar el lenguaje, por ejemplo, de la gente joven, es casi para erizarse los pelos. Casi no hay lenguaje. O como dice, por ejemplo, Steiner, analizando el inglés, dice, en el idioma inglés hay 600.000 palabras, pero un inglés inteligente se puede manejar solamente con 1.000. ¿Qué pasa con las demás palabras? Eso pasa en el español, eso pasa en el francés, eso pasa en el alemán, pasa en todos. Hay ese empobrecimiento del lenguaje, que obviamente está repercutiendo de una manera clara sobre las sinapsis cerebrales, y por lo tanto podríamos decir que está empobreciendo incluso nerviosamente, en términos de los circuitos nerviosos, la propia capacidad de usar lenguaje. Es un círculo vicioso. El empobrecimiento del lenguaje que me impone una sociedad a veces excesivamente instrumental, al empobrecerme el lenguaje, en algún momento también me empobrece la capacidad de pensar. Entendida la capacidad de pensar, para que sea ser claro en este contexto, la capacidad de significar. La capacidad de significar, en la medida que se empobrece la capacidad de mostrar mundo, la capacidad de nombrar cosas. Y en la medida en que se empobrece la capacidad de nombrar o la capacidad de significar, que es lo que destacan los lingüistas, se empobrece mi propia subjetividad. Este es el tema y este es el problema. En esa misma medida, ese sujeto podrá tener todos los discursos libertarios, críticos, ácratas, pero será un sumiso, un pobre sumiso que no tiene capacidad de reacción.
Esto es triste decirlo, pero es real. Y es bueno decirlo para que no sea real con el tiempo. Ahora es una posibilidad, pero puede no ser solo una posibilidad, puede transformarse en una realidad muy compartida. Y quizás no estemos tan equivocados en afirmar, y por eso hay que estar alerta, que los discursos de hoy, los discursos de las lógicas dominantes de hoy, mirada desde la perspectiva de este empobrecimiento del lenguaje y del efecto que el lenguaje tiene sobre las capacidades de significar, a lo mejor lo que buscan es eso. Hipótesis de trabajo para no atribuir malas intenciones a ninguna corporación transnacional. Lo que se busque sea individuos sin capacidad de significar, pero sí con gran capacidad para consumir. Eso sí. Cuidado, el consumo queda intangible, es decir, cuidado como el santo grial. Lo que se pretende es que no tenga capacidad de significar y por lo tanto no tenga capacidad de enunciar y por lo tanto no tenga capacidad de mostrarse a sí mismo y a los demás realidades. Y eso es algo que está comenzando a ocurrir ya. El efecto que está produciendo el uso excesivo, por ejemplo, de la electrónica en el plano de las computadoras a nivel de los procesos de formación es claro. Hay una suerte de automatización del razonamiento y una pérdida de la capacidad de razonamiento. Ese es el riesgo. No digo que esté ocurriendo hoy, pero va a ocurrir. Y lo que es más grave es que hay grupos sociales que quieren que ocurra. ¿Por qué? Porque indudablemente, mirado desde la perspectiva ahora del orden social, del orden económico, esta problemática del sujeto tiene una significación muy importante. Es decir, se trata de entender que los sistemas económicos y los sistemas políticos, por malos que sean, por frágiles que sean, por muchos flancos que presenten, subsisten y se pueden reproducir si no hay personas capaces de cuestionarlos. Eso lo sabemos desde el siglo XIX. Desde el siglo XIX se sabe. Cuando se comenzaron a hacer los primeros análisis de la crisis capitalista, se sabía que no había crisis ontológica del capitalismo, no había crisis interna del capitalismo, que el capitalismo no iba a colapsar por lógicas internas, sino mediaba la capacidad de acción de los hombres. Eso se sabía ya hasta por los bolcheviques, que es mucho decirlo, porque se supone que ellos practicaron un pensamiento de la sociedad muy mecánico, que está por verse si era tan mecánico. Así se ha llegado a conocer hoy, y donde evidentemente hay un sesgo ideológico muy importante. Pero esa gente sabía muy bien, por ejemplo, un Bukharin, para mencionar una vieja figura, sabía muy bien que si no había acción humana, que si no había voluntad social organizada, con propósitos claros, no habría posibilidad de hablar de un colapso del capitalismo. Eso lo estoy diciendo del comienzo del siglo XX. Y eso es importante retomarlo hoy. Porque de nuevo volvemos a la idea de que esto va a colapsar, de que esto va a ser crisis por sí mismo. No hay crisis por sí misma en la sociedad humana, si no se provocan. Y eso supone voluntad, y eso supone conciencia, y eso supone capacidad de ser sujeto autónomo frente a la historia y frente a las circunstancias. En ese sentido y en ese plano es donde comienzan a tomar sentido pleno hoy viejos conceptos que se venían acullando desde la fenomenología, que después fueron retomados por algunas hermenéuticas y por ciertas filosofías existencialistas en el siglo XX, que es retomada por algunas psicologías cognitivas, como es la idea de proyecto. La idea de proyecto es algo muy central en la discusión de hoy día, se llame así o de cualquier otro modo, donde está presente desde la figura de un Husserl hasta la figura de un Sartre y la figura de un Viktor Frankl, para volverlo a mencionar, en acepciones diferentes. Pero ¿qué es el proyecto? Miremoslo ahora con un cierto distanciamiento en el marco de esta conversación que tengo con ustedes y que de repente la tengo conmigo mismo. Es la idea de no perderse en el corto plazo, es la idea de no perderse en las circunstancias, es la idea de utopía, es la idea de visión de futuro, pero una visión de futuro que no sea simplemente un juego de ideas,
que no sea simplemente, como hoy día les gusta decir a alguna gente aficionada a las ingenierías, escenarios de futuro, como lo podrían pretender, por ejemplo, la teoría de los juegos. No es eso. Cuando estamos hablando de proyecto como una acepción de futuro, estamos hablando de un problema fundamental que vincula al individuo en toda su subjetividad con su pasado, con su memoria, pero también con las circunstancias que conforman su presente, que es esa relación de individuo e historia, de individuo y realidad, de individuo y futuro, que pasa por un concepto elemental, pero fundamental a la vez, que es la necesidad de ese futuro. De creerse que había modelos alternativos al capitalismo, que es un punto que no he analizado, pero que está detrás de mucho de lo que estoy diciendo, que colocó de nuevo, vuelvo a repetir la idea, en el centro del debate de la historia, la capacidad del hombre por construir, porque la historia nos autoconstruye y no podemos pensar que está prescrita el desarrollo futuro de la historia, que no hay un advenimiento ya garantizado de un futuro mejor. Cuando hace crisis esa idea que se expresa en la idea del progreso histórico, que es lo que hace crisis en el siglo XX, con mucho mayor razón entonces la idea de este proyecto del individuo, desde su vida cotidiana, desde sus relaciones personales, pero también desde las relaciones que tiene él con otros, a nivel de los grupos primarios o secundarios o terciarios, es fundamental. Porque la idea de proyecto está aludiendo a la necesidad que tengo o no tengo de futuro. Por lo tanto, cuando se habla ahora, en el debate de hoy, sobre otro mundo posible, o cuando se habla, por ejemplo, de las alterglobalizaciones, sí, eso está muy bien. Pero lo que tenemos que tener muy claro, y es parte del problema que yo quiero incorporar, es si se tengo o no necesidad de eso. Ese es el punto. Y esa necesidad, evidentemente, pasa de una manera u otra por una serie de factores, y yo no los puedo analizar. Pero menciono uno que tiene que ver con el oficio de ustedes, con el proceso de formación. Porque en la medida en que el proceso de formación, desde un niño a un adolescente, no implique una recuperación del sujeto en el conjunto de sus facultades, en el conjunto de sus dimensiones, desde su inteligencia, pasando por su emocionalidad, por sus afectos, por su voluntad. Si la educación no recupera armoniosa y orquestalmente este conjunto de dimensiones que hacen la unidad del ser humano, es difícil que un hombre que se maneje solo con axiomas lógicos tenga necesidad de futuro. Solamente se queda con lo dado, solamente se queda con lo que conoce. Y por lo tanto no va a poder dar respuesta a ese viejo dilema que se planteaba muchas gentes en el pasado, por ejemplo como Lácatos, cuando se preguntaba, como le he comentado a algunos de ustedes, ¿por qué el hombre ha progresado? El hombre ha progresado porque ha tenido necesidad de progresar. Y esa necesidad de progresar se ha traducido en el valor de pensar en contra de sí mismo. Y eso es lo que está en juego hoy. Versus la conformidad, versus la rutina, versus el hábito, versus la tranquilidad de espíritu, que a veces es pobreza de espíritu, versus la comodidad, versus la enajenación del consumismo. Porque todo eso, que está muy bien, nadie está en contra del consumo. Si el consumo significa vivir mejor, pero que no signifique eso vivir mejor a costa de ser sujeto. Eso es lo que quiero señalarle. Y el gran desafío de la educación hoy es que la gente vuelva a recuperarse como persona, que vuelva a recuperarse como sujeto. Y eso pasa por un proceso de formación, si es que realmente queremos que el hombre cumpla con su cometido de construir su realidad a partir de desear construirla, porque busca un futuro que a su vez quiere ese futuro, lo necesita para su presente. Era lo que quería decirle. Muchas gracias.